Hermanos, todo lo que Dios hace tiene sentido. Todo lo que Dios hace tiene propósitos. Y el propósito por el cual a nosotros, a cada uno de los que nos consideramos salvados por Cristo Jesús, no nos salvó solamente para decir, ahí iba camino al infierno, ahora lo rescato de ese camino que llevaba hacia la muerte, hacia la condenación eterna, y nada más a ver qué se me ocurre hacer con este o con esta, ¿no? O sea, Dios todo lo que hace tiene sentido y todo lo que hace tiene propósito. ¿Usted alguna vez se ha preguntado eso? O sea, ¿para qué el Señor lo salvó? O si usted no es salvo y a lo mejor dice, bueno, hablan de salvación, ¿y para qué quiere Dios entonces a mí salvarme? O sea, ¿cuál es el propósito de Dios para salvar a las personas en Cristo Jesús? Eso es lo que comenzamos a ver hace 8 días. Dios tiene un gran propósito cuando salva a las personas. Y quiero compartirles mi pantalla solamente para recordar y después también para continuar con el mensaje que iniciamos hace 8 días. Entonces esta sería la segunda parte del gran propósito. Y hacemos un leve repaso. Bien, el gran propósito lo basamos en Romanos 8:29, que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que también fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y vimos que el para contesta el propósito. El ¿para qué fuimos salvados? Para que fuésemos hechos conformes a la imagen de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Y yo pongo aquí algunas cosas por las que Dios no nos salvó, o no solamente por eso. Yo pongo aquí que no nos salvó, o Dios nos salvó, perdón, no solo para librarnos del infierno, aunque Dios a los que salva los libra del infierno. Dios nos salvó no para ser objetos de decoración en una vitrina espiritual. Dios nos salvó no solo para asistir los domingos a una reunión y cantar y oír una predicación, aunque debemos de hacerlo. Dios, hay algo más por lo que Él nos salvó, y es su gran propósito mostrado hoy en 4 dimensiones que iniciamos viendo hace 8 días y que nada más vimos 2. La primera dimensión de ese gran propósito es que Dios quiere que todos los que Él salva sean hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesús. Eso quiere decir, Él quiere tener muchos hijos que se parezcan a Jesucristo. Dios quiere muchos hijos que expresen exactamente lo que Cristo expresa, que vivan como Cristo vive, que amen como Cristo ama, que obedezcan como Cristo obedece. Y para que eso tenga desde luego su cumplimiento, amados, Dios hace que se transforme la naturaleza del ser humano para que tenga la naturaleza de su Hijo Jesucristo. Vimos algunos versículos ahí. Entonces, para que se llegue a ser como Cristo Jesús, incluso Él permitirá en nuestras vidas fracasos para romper nuestra autoconfianza. Incluso permitirá traiciones para romper con nuestra protección o aparente protección. También Él permitirá desiertos para romper con nuestra autosuficiencia. También vimos en esa primera dimensión del gran propósito que nosotros, hermanos, entendemos que este cuerpo se va a ir desgastando hasta que o nos muramos o el Señor venga. Pero este cuerpo se va desgastando, pero el ser interior se renueva día a día. Esto quiere decir que el ser interior cada vez tiene que parecerse más a Cristo Jesús. Si hoy usted no se parece más a Cristo Jesús que ayer, algo está pasando. Algo está pasando. Y de una vez se lo expreso, no es algo bueno. O sea, no es algo bueno, porque el cristiano no puede estar en pausa. No puede decir, me voy a dar unas vacaciones espirituales, me voy al mundial, dejo de parecerme a Cristo. No. Hay un grave problema si el crecimiento de un cristiano se detuvo y dejó de parecerse a Cristo Jesús cada día más. Entonces,
vimos también la segunda dimensión de ese gran propósito. La segunda dimensión es que Dios no solamente nos salvó para que expresemos la imagen de Cristo, sino para que la imagen de Cristo también la expresemos corporativamente. Eso quiere decir que el Señor nos salvó para pertenecer a su cuerpo, a su iglesia, a su pueblo. Dios nos llamó para estar en rebaño. Dios no nos llamó para estar como individuos alejados y distantes de los demás. Dios nos llamó a un cuerpo y eso nos da sentido de pertenencia a cada uno de nosotros. Pertenecemos a una iglesia, a la iglesia universal, pero también pertenecemos a una iglesia local y tenemos sentido de pertenencia. No andamos de un lado a otro, sino sabemos que el Señor nos quiere en un lado, en un lugar donde formemos parte de ese lugar y ayudemos a otros a expresar a Cristo. Eso quiere decir, hermano, que cada uno de nosotros puede funcionar como una lija o una lima que ayude a otro a que se forme Cristo en él. Amén. Entonces, cuando usted viene aquí no es solamente para que Cristo se forme en usted, sino para ayudar usted también en el propósito del cumplimiento de otra persona. Amén. Entonces hoy puede usted funcionar también como una limita o como una lija para ayudarle a Cristo a que se forme en la vida de otros. ¿Lo está haciendo? ¿Lo está haciendo? Amén. Dios nos ha dado todo esto. También esta segunda dimensión, hermanos, vimos que el Señor a su pueblo, a su iglesia, la llama su esposa y que está ataviada como para su marido, que viene, que baja y que va a haber un matrimonio eterno, espiritual en el Señor, allá en las moradas eternas. Y que esa iglesia manifiesta la multiforme sabiduría de Dios en esta tierra y que la da a conocer, la multiforme sabiduría de Dios, y la iglesia la da a conocer a principados, a potestades en los lugares celestiales, ya estando desde esta tierra. Y bueno, ahí viene el gran propósito, la parte 2, y vamos a estar viendo nosotros la tercera dimensión. Recordemos Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermano, ¿puede expresarle usted a su hermano que tiene al lado, dígale el para qué fue salvado? Dígale esa parte que está ahí en negrillas, dile, mira, fuiste salvado para esto. Expresa. Yo creo que se lo va a llevar en su mente. Ok. Ok. Véalo bien, porque dentro de 8 días, ¿qué tiene que haber en su vida? ¿Se va a parecer más a quién? A Cristo Jesús. Y si no se parece más a Cristo Jesús, ¿algo está qué? Algo está pasando y está mal. Necesita, o sea, si dentro de 8 días se sienta usted junto a esa persona o la ve, pregúntele también, oye, ¿y en qué te pareces más a Cristo? ¿En qué te parece más? ¿Qué de más fue formado Cristo en ti en esta semana? Amén. Haga esa tarea y va a ver, hermano, cómo el Señor nos va a empezar a mostrar a las personas como Él las ve. Amén. Y no solamente como, ay, creo que también aquel va donde yo voy, ¿no? Me pareció verlo ahí en la calle, pero no sé si era o no era, pero creo que sí. Pero el lugar donde estaba, ay Dios, bueno. Así es que vaya identificando, porque usted es un objeto también de afilar al otro hermano, de poder edificar su vida. Tercera dimensión del gran propósito. Hermanos, fuimos salvados para anunciar el evangelio a toda criatura. Mire, y quiero que veamos 1 de Pedro, lo leímos al principio, pero vamos a volver a leerlo en el nombre del Señor. 1 de Pedro, solamente el versículo 9 del capítulo 2. 1 de Pedro 2, 9. Dice la escritura así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermanos, estos títulos nobiliarios
Estos títulos son de nobleza. No sé si ya lo percibió, pero estos títulos son de nobleza. O sea, el Señor no dice nada más que son una raza, porque de ahí viene la palabra linaje, o sea, es una raza nada más. Ustedes son una raza, ahí está la raza. No dice que es un linaje, es una raza que escogida por Dios. O sea, los que son salvados son linaje escogido. Esto es de nobleza. Y luego aparte dice, real sacerdocio, no solo sacerdocio, sino sacerdocio regio, dice en otra versión, real, de la realeza. Ya muy poco existe hoy en día de la realeza, los reyes de España, de Inglaterra, o sea, existe muy poco. Pero existe mucho en el reino de Dios, porque a todos los que llegan a Cristo Jesús se les llama real sacerdocio. O sea, somos de la realeza. Nadie dice amén. ¿Por qué? Ay, porque soy de la realeza. Es de la realeza. En Cristo Jesús eres de la realeza. No, sigue sin haber aménes, pero bueno, si usted no se la cree, somos de la realeza. Somos nación santa. Nación santa significa una nación separada y apartada, que es diferente a lo demás. Es un pueblo que se adquirió, se compró por la preciosa sangre del Cordero. Es lo que dice. O sea, estos son títulos nobiliarios, estos son títulos de la nobleza. Amados en el Señor, somos escogidos, somos reales, somos santos, somos pueblo que le costó a Dios la vida de su Hijo. Entonces eso debe tener un gran propósito. No nacimos de la casualidad, no nacimos porque perdieron el ritmo los padres de cómo no tener hijos y ¡ay! Nació de momento. No, usted no es un error. Para empezar, su nacimiento. Y segundo, cuando Dios lo escogió, a usted le da este título. ¿Nos queda grandes? Pues nos queda grandes. Pero el Señor dice lo que soy y yo le creo lo que soy. Amén. Ahora, ¿pero para qué? Ahí soy de la realeza. Señor, dame un Lamborghini y voy a andar aquí en el malecón tirando rostro para que todos vean que soy de la realeza. Y el Señor dice, no, mijito, yo no te escogí para darte un Lamborghini que andes tirando rostro ahí en el malecón. ¿Para qué? Señor, me escogiste para ser de la realeza, para que ahora ya salga en las revistas Forbes o salga en las revistas mundiales donde ponga mi rostro y empiecen a hablar de nuestro apellido y empiecen a hablar de nuestra persona, lo importantes que somos. ¿Será que para eso Dios te escogió? Dios te escogió para ser un gran influencer, como eres de la realeza. Ahora vas a ser un gran influencer que va a influenciar, válgase la redundancia, la vida de millones de personas y todos se van a dar like porque eres de la realeza. ¿Para qué son todos estos títulos nobiliarios? Y ahí está el propósito. El propósito está en él para. El propósito está en él para. ¿Para qué Dios te dio todos estos títulos de nobleza? Para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. En una ocasión dijo un predicador que somos los juniors de Dios. Hermanos, qué tontería. O sea, qué tontería, porque Dios no tiene juniors. Es más, todos estos títulos nobiliarios, ¿saben en qué están envueltos? En una mentalidad de siervos. Porque si estos títulos nobiliarios no se envuelven en una mentalidad de siervo, abusaremos de esos títulos como el mundo abusa de esos títulos. La mentalidad de siervo es lo que nos permite ejercer esa autoridad noble como lo ejerció nuestro Señor Jesucristo. Él dijo cuando vino a esta tierra, yo no he venido para ser servido. ¿Yo he venido para qué?
para servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Tenemos el claro ejemplo de Jesús. Y escuche esto, la mente de Cristo no cambia, porque dice la Biblia que cuando Él venga en su gloria, ¿sabe qué va a hacer, hermano? Dice que se ceñirá, en otras palabras, se vestirá de siervo y nos servirá. Si no lo ha leído, está en la Biblia. ¿Dónde está? Entre Génesis y Apocalipsis. Búsquelo, ahí está. Dice que Él se ceñirá y nos servirá. Pregunta, ¿no tiene acaso Jesús una mentalidad de siervo, no solo en esta tierra, sino en la eternidad? Si no está envuelta la realeza, el sentirnos escogidos, el ser nación santa, el ser pueblo adquirido, nos desubicaremos. Porque no fuimos elegidos para ser juniors, porque no fuimos elegidos para que el mundo nos aplauda. No fuimos nosotros elegidos para que nuestros nombres se den a conocer al mundo y todo el mundo se incline ante nosotros. Porque si eso está pasando, ¿sabe qué, hermano? Creo que estamos fallando. Es cierto que la gente nos admirará por lo que somos, es cierto. Pero el Señor dijo una cosa, el mundo los va a aborrecer. Porque a mí me aborrecieron. Y cuando empezamos a inquietar el mundo, ¿sabe cómo lo empezamos a inquietar, amados? Cuando proclamamos, cuando anunciamos las virtudes del Señor. Cuando empezamos a hablar de lo bueno que es Dios y de quién es Dios y de cómo es Dios, que también aparte de ser bueno es severo, es justo, es santo, es fuego consumidor. Cuando empezamos a hablar de esas virtudes de Dios y tocamos el nombre de Cristo, empezamos a incomodar a la sociedad. Entonces, si usted con una mente de junior empieza a ver estos títulos nobiliarios, al rato dice, oh hermano, esa casa que tienes no es una casa digna del reino de Dios. Ese auto que tienes no es digno de uno de la realeza. Y empezamos a ver con ojos nada más meramente humanos y decimos, tú has sido llamado a ser de la realeza, siervo de Dios. Así es que mereces lo mejor. Y empezamos hasta a vaciar bolsillos. Así es que si usted quiere un Lamborghini, un mejor carro, haz una siembra esta mañana. ¿Cuántos quieren una mejor casa? ¿Cuántos quieren un mejor vehículo? ¿Cuántos quieren una mejor camisita, hermano? Tu camisa, o sea, marca algo que valga la pena. Y empieza la gente a despertarle la codicia. Y como dice, es que si soy real sacerdocio. Hermano, Dios no te llamó. Dios no te llamó para que tengas una mejor casa. Si la tienes, qué bueno. Si la puedes adquirir, qué bueno. Dios no te llamó tampoco para tener un mejor vehículo. Y si lo tienes, qué bueno. Pregúntale para qué te da un mejor vehículo. Pregúntale al Señor para qué te da una mejor casa. Pregúntaselo. Porque todo lo que tenemos con mentalidad de siervo es que no es nuestro. ¿Es de quién? Es del Señor. El para nos dice el propósito. Si somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, el propósito es anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y hermano, prácticamente las últimas indicaciones que dejó Jesús a sus apóstoles y a sus discípulos después de haber resucitado y estárseles apareciendo durante un periodo de 40 días, ¿cuáles fueron esas indicaciones? Las vamos a encontrar al final de los 4 evangelios. Y ahí está la primera.
La primera está en Mateo 28 del 16 al 20 y dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Recuerde que ya Judas se había ¿qué? Ahorcado. Aquí estaban los 11 discípulos. Al monte donde Jesús les había ordenado. Había un monte, una montaña donde Jesús les dijo: vayan ahí. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Qué curioso esto, ¿eh? Estaban los 11 y cuando lo vieron, le adoraron. Pero en medio de la oración, algunos todavía dudaban. ¿De qué dudaban? Bueno, por eso Jesús se les acerca, versículo 18. Jesús se les acercó y les habló diciendo: ¿toda qué? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ah, ¿tienen dudas? ¿Dudas como de qué? Como de que tú seas el Mesías. Tenemos dudas como de que tú seas el que va a gobernar. Tenemos dudas. Ah, bueno, pues quiero decirles una cosa. Para que se quiten de dudas, toda la potestad, toda la potestad me fue dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Quieren más? No, Señor, pues yo creo que ahí se les disiparon todas sus ¿qué? Sus dudas. ¿Alguien tiene dudas todavía de quién es Jesús? Aquí. Porque el único que tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra se llama Jesucristo. Por eso hace rato en uno de los cantos cantamos: el nombre de Jesús es ¿qué? Poder. El nombre de Jesús en hebreo es Yeshua. Y Yeshua significa salvación. Cuando nosotros proclamamos el nombre de Jesús, estamos proclamando la salvación de Dios por medio de Él. Porque Él tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad le fue dada a Jesucristo. Toda. Así es que cuando quiera el diablo hacerte creer que tiene alguna potestad, dile: ¿qué crees, diablito? Bueno, diablo, demonio, Satanás, ¿qué crees? El único que tiene toda la autoridad y la potestad se llama Jesucristo. ¿Él te entregó algo así como para que vengas si quieres hacer algo? Porque toda la potestad, la autoridad le fue entregada a Cristo. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok, pero mire lo que dice el 19. O sea, ¿por qué y para qué? Por tanto, o sea, como toda la potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, vayan, id, y está la palabra id, y haced discípulos a todas las naciones. Me detengo ahí. Por eso le decía al principio que Dios no nos salvó para venir todos los domingos a una reunión, sentarnos o a pararnos, alabar a Dios, volvernos a sentar, oír su palabra, irnos y ya. La palabra clave es aquí: id. Id, id, vayan, caminen, anden, busquen, háganlo. Y luego dice: y haced ¿qué? Discípulos a todas las naciones. No nos dijo vayan y hablen de las cosas de Dios. Porque a veces pensamos que cuando van a alguna de las damas o de las hermanas, no sé, a comprar alguna verdura, y está ahí con otra señora y le dice: ay, hoy el día, y empiezan con el día, ¿no? El viento, el sol, el calor, la lluvia, el frío, no sé. Y ya usted le dice: ay, es que, pues gracias a Dios que está haciendo este clima tan bonito, ¿no? No, pues sí. Y ya se va a su casa y dice: hoy le hablé a una persona de las cosas de Dios. Cuando el Señor Jesús dijo: vayan y hagan discípulos, no les dijo que le hablaran del sol, la luna y las estrellas y que Dios los había creado. Que eso es una verdad. Y si no lo crees, pues estás más perdido que los hijos de la Llorona. Pero Dios, o sea, Dios no nos mandó a eso. Dios no te salvó para hablar de las cosas de Dios. Dios te salvó para hablar de su evangelio, y con el evangelio hicieras discípulos de Jesucristo. Y hermanos,
Esto nos rompe también toda, a lo mejor, nuestra teología, porque dice bautizándolos. Y cierto, a veces nosotros buscamos, ¿y quién lo va a bautizar? Y si no hubiera otro más que tú lo tendrías que hacer. Por una cuestión de orden, pues los traen a nosotros los pastores para que los bauticemos, pero realmente los discípulos que hacen discípulos de Jesús tienen autorizado por el Señor que bautizarlos. Pero bautizarlos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, no lo vais a bautizar para, ahora yo lo voy a bautizar para que sea mi discípulo. No. El Señor no dijo que fuera tu discípulo o mi discípulo, si no se llamaran José Alfredianos, martinianos, eliseanos, ¿no? O algo así, o sea, de acuerdo a su nombre, porque es discípulo de usted. Se llaman cristianos porque son discípulos ¿de quién? De Cristo. Entonces se bautiza, se sumerge en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y así terminan las indicaciones de Jesús. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que el Señor te rescató a ti y a mí y me salvó para ser discípulos de Él. Y es una responsabilidad que implica todo mi tiempo. Si se llamara mi tiempo, porque a final de cuentas el tiempo es ¿de quién? Del Señor. Tiempo, dinero, esfuerzo, recursos, todo como es del Señor. ¿Para qué te los dio? Para que hagas discípulos de Él. Amén. Pero hermano, creo que al pastor es al único que le pagan por hacer esto. ¿Será así? Se quedaron muchos pensándolo, me preocupa. El propósito por el cual Dios te rescató es para que anuncies sus maravillas. Y sus maravillas son el Evangelio. Y el Evangelio implica que vas a hacer de una persona un discípulo que se parezca a Cristo, porque le vas a enseñar todas las cosas que te ha mandado. Y a veces hay personas que pensamos que solamente por el hecho de invitar a una persona a la reunión, de traerla, ya decimos, ya descansé. Gracias a Dios que fue. La pregunta es, ¿asistió? ¿Está aquí? ¿Escuchó el mensaje? Dice, se está poniendo bueno el asunto porque quiere otra vez regresar. Pero el Señor no dice, vayan, invítenlos a una reunión a que oigan la palabra. El Señor te dice a ti y a mí, ves y hazlo discípulo. Y eso implica invertir toda tu vida sobre una persona. Implica que a lo mejor vas a ir por ella, que entre semana la vas a visitar, que le vas a compartir la palabra, que vas a estar cuando le suceda alguna circunstancia adversa, alguna favorable. Eso sí, si te invitan a una fiesta, pues gloria a Dios, pero si te invitan a algo que está en la circunstancia así medio pesada, ay, entonces el pastor. Sí, pues si le invitan a una fiesta, pues le come pastelito y todo, pero si es algo ya pesado, dicen, ay, que inviten al pastor. ¿Sí me explico? O sea, nos echan, ya cuando se trata de formar la vida de las personas y de decirles incluso a veces las cosas de las que tiene que arrepentirse, entonces a veces yo no soy capaz de hacerlo. Por eso necesitas entender que toda la potestad le ha sido dada a Jesús, y Jesús te envía con esa potestad con la cual el Señor le ha dado. Entonces no vas a ser discípulos de Él por tus propios méritos, vas con la autoridad que tiene todo el reino de Dios. Imagínese un oficial de tránsito parado en una calle y viene un tráiler de más de 20 toneladas con motor de 8 cilindros y el hombrecito con su uniforme de tránsito se para en medio de la carretera y le hace esto al tráiler. ¿Qué tiene que hacer el tráiler? ¿Por qué? Si es un hombrecito de 60 años, a veces de 60 kilos o de 60 años,
¿Por qué se para? ¿Sabe por qué a veces no vamos a ser discípulos? Porque tenemos dudas, como algunos de estos 11 discípulos. Todavía le dudamos que el Señor puede estar en nosotros con toda su autoridad. Pero es que yo ir, ¿y cómo voy a ir? Bueno, necesitas también ser formado en Cristo Jesús. Ese de tránsito levanta su mano y se detiene el tráiler de más de 20 toneladas, porque le respalda una autoridad, sea municipal, sea estatal o sea federal, de todo el estado, porque tiene una placa, porque tiene un uniforme. Pero si ese mismo hombrecito se quita el uniforme y se pone de civil e intenta hacer eso con un tráiler, si tiene misericordia se para. Pero si no, lo destroza. Tú no vas a ser discípulos de Jesús por tu propia autoridad. Hermanos que van a tocar puertas. Y bueno, ¿usted quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? A mí me. Porque aquí tengo una persona que está enferma y le diagnosticaron cáncer y está mal. ¿A usted quién lo mandó? ¿Tiene qué? No, yo creo que este caso es para el pastor. No el castor, sino para el pastor. O sea, permítame un momento porque yo no me siento con la total autoridad. Tú no te sientes con la total autoridad porque no has entendido que Cristo, el que te habita, es el que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y te mandó a ser ¿qué? Discípulos de Él. Y hermano, habla con autoridad. Si te tiembla la boca en tu mente, ora y di: Señor, yo te traigo aquí y tú me traes aquí. Así es que en tu nombre voy a ¿qué? A hablar, y se va a ver la diferencia. ¿Sabe qué, Señor? Yo vine aquí en el nombre de Jesús. Él me mandó, Él me envió, y usted necesita arrepentirse. Y cualquier demonio que sea, hermano, el reconocer la autoridad que usted lleva, va a ser como ese de tránsito que levanta su mano. Y con toda autoridad. Aún los espíritus inmundos se sujetan. La enfermedad se va. La persona se arrepiente, porque el evangelio es poder de Dios. Y si no se arrepiente, cuando menos estuviste ahí para juicio de él o de ella, pero lo hiciste. Para eso te salvó el Señor. Wow. Mateo 16, 14 al 18, Marcos 16, del 14 al 18, corrijo, es Marcos, dice: finalmente, o sea, lo último, Jesús se les aparece a los 11 mismos, otra vez lo mismo. Estando ellos sentados a la mesa, como todos los cristianos, ya no tomamos ni fumamos, pero ¿cómo comemos? Bueno, estaban sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad. Otra vez, ¿qué les reprocha? Su incredulidad y la dureza de corazón. Hermanos, bueno, el Señor es especialista en ablandar los corazones duros. Dice: porque no habían creído a los que le habían visto resucitados. Ellos no, ya viéndolo, miren, hay un nivel de incredulidad versión Tomás. Viendo, creen. Pero hay una todavía yo les llamaría los plus Tomás, ¿no? O sea, que ni viendo creen. O sea, todavía Tomás no lo había visto, y cuando lo vio y le dijo: mira, mete aquí tu manita, tu dedito, mételo, soy yo. Ay, sí, Señor. Y dice que se inclina: mi Señor y mi Dios. Pues claro, pero están los plus Tomás, aquellos que ni viendo creen. Hermanos, criticamos a Tomás, pero de los 11 dice que tenían el corazón ¿qué? Duro.
Pero luego les dice inmediatamente algo. Y les dijo: id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿A cuántas criaturas? A todas las criaturas. Ellos empezaron el trabajo y nosotros lo seguimos llevando a cabo. ¿Qué les dijo cuando predicaran el evangelio? Versículo 16. El que creyere y fuere, ¿qué? Otra vez bautizado, vayan y bauticen, será, ¿qué? Salvo. Mas el que no creyere será condenado. Es que no me hizo caso, no creyó, hermano, va a ser condenado. Fue salvo, gloria a Dios. Hay fiesta en el cielo, hermanos, allá hay pachanga arriba en el cielo, y no pachanga como la de acá, sino fiesta en el cielo, fiesta, 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 de esas que el gozo nunca se acaba. Amén. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Le hablé de las cosas de Dios, estaba muy enferma, yo le dije: el domingo ve, porque los pastores tienen poder y te van a ayudar y van a orar por ti. Ahí no dice. El Señor dice: predícale el evangelio. Si cree y es bautizado va a ser salvo, si no cree será condenado. Pero estas señales te van a seguir a ti. Y le van a indicar a la persona el camino por donde tiene que ir. Y esas señales son que en mi nombre van a echar, ¿qué? Fuera demonios. Hermano, hay mucha gente poseída, aunque no haga así como el exorcista y aviente espumarajos, o le cambie el rostro, la cara o la voz, que puede pasar y que a lo mejor va a pasar para que se manifieste y vea. Pero hermano, hay gente hoy día que se siente animal y lo están normalizando de tal manera que no vemos el asunto del trasfondo espiritual. O sea, no es normal. No es normal que un hombre se sienta mujer y que una mujer se sienta hombre. No es normal. No es normal que hoy día jóvenes se sientan perros, gatos, víboras, animales. No es normal. Eso tiene un trasfondo espiritual. Hay gente que está endemoniada. Hay gente que tiene males mentales a causa de los demonios. Y los únicos que pueden hacer esto, de liberarlos de esa condición, son los enviados de Dios elegidos. La iglesia, diga yo. ¿O qué haces si te encuentras a un joven y te empieza a ladrar? Ay, es un terian, pobrecito. Necesita un psicólogo. Sí, pues llévalo al psicólogo. Y si el psicólogo no le arregla el asunto, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Y quién se lo va a predicar? Para eso fuiste elegido. Dios tiene un gran propósito, que los terians se vuelvan humanos. Dios tiene un gran propósito, y que sean conforme a la imagen de ¿quién? De Cristo Jesús. Y espero que los millones de seguidores no escuchen. Denle like si lo están viendo, ¿no? Cuando se predica el evangelio y una persona está endemoniada, aunque no lo manifieste, el espíritu inmundo se tiene que ir. Y si usted percibe que tiene un trasfondo espiritual, su condición que está viviendo,
porque hay enfermos que están enfermos por algún demonio que se incrustó y se metió en su cuerpo y que está provocando una enfermedad. Usted y yo tenemos la autoridad en el nombre de Jesucristo de que al predicar el evangelio, esa enfermedad causada por un demonio se vaya en el nombre de Jesús. Amén. Mira, hermano, una joven, ahora que estuvimos en Fortín, dice que había tenido problemas con sus ojos, tenía irritados sus ojos, rojos, así. Y al otro día de lo que nos contó al otro día, yo dije, le voy a recomendar unas gotas. En mi mente yo estaba pensando, ni siquiera a mi esposa le dije, yo le voy a recomendar unas gotas. Porque hace años yo se las apliqué a un gatito que tenía un ojo que le iba como a reventar y sanó. Y esas gotas eran para humanos, pero yo se las apliqué y miren, hermanos, el gato parecía que su ojo se le iba a reventar. Es más, cuando lo vi dije, este no tiene ojo. Y le apliqué las gotitas, lo bañamos mi esposa y yo, y al otro día el gato ya empezó a abrir el ojo. Y dije, le voy a recomendar estas gotitas. ¿Y sabe qué me puso el Señor? No le recomiende las gotas, dile que santifique sus ojos. Y que la enfermedad se va a ir. Santifica tus ojos. Hay personas que están padeciendo enfermedades venéreas por causa de su pecado, y el pecado ha hecho que los demonios entren. Cuando tú expulses el demonio, la persona va a sanar cuando se arrepienta. Y a veces no va a gritar, a veces va a ir con un dolor, a veces va a ir con un vómito, va a haber una manifestación externa de algo que el Señor esté haciendo en la vida de la persona. Pero va a pasar. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación al que cree. Y usted es portador de esa medicina para el mundo, para los terians, para los homosexuales, para los bisexuales y para todo aquel que vive en una condición de pecado. Para los cobardes, los incrédulos, los chismosos, las chismosas. Los hipócritas, para todos. El evangelio es poder de Dios. ¿Ya vas entendiendo el gran propósito? Es que el Señor a mí me libró de la muerte y gloria a Dios, estás aquí. Sí, ¿y qué más? Estoy bien feliz aquí disfrutando de la vida. No te quedes ahí. Dios te libró de la muerte, te salvó, te rescató, te dio vida para que ahora lo anuncies a Él, lleves el evangelio de Cristo. Pero es que yo casi no sé. No sabes. Acuérdense que de aquel hombre que era ciego, de casi 40 años, y le preguntaron, ¿quién te sanó? Porque para empezar, ni es lícito sanar en sábado y Dios no escucha a los pecadores. Miren, si ese que me sanó es pecador o no, yo no lo sé. Lo que sí sé es que antes era ciego y ahora veo. No se preocupe usted qué va a decir. ¿Y qué les voy a decir, pastor? A ver, denos así un curso de evangelismo, métodos, de los 4 pasitos, del camino de Romanos, y díganos cómo le vamos a hacer. Hermano, cada caso es diferente. Jesús no vino a usar el método de los 4 pasitos, vino a usar el método de lo que veía en la persona, el evangelio se lo aplicaba. Es más, él era el evangelio. ¿Ok? Que le sigan las señales cuando predique el evangelio. Las señales nos siguen. Usted no las siga las señales tienen que seguirlo a usted.
Usted no busque sanidad, usted busque que otros sanen, porque las señales le van a ¿qué? Le van a seguir a usted. Amén. Lucas 24, y ya nada más voy a ir leyendo porque creo que no voy a terminar las dos dimensiones que me restan, pero dice Lucas 24, 44, 48, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, todo lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento hablaba de Jesús, y otra vez el Señor les vuelve a decir: esto se tenía que cumplir. Y hermanos, les volvió a leer prácticamente toda la Biblia hasta entonces conocida. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las ¿qué? Las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿Quién lo iba a hacer? Los discípulos, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. O sea, si ustedes son testigos, tienen que expresarlo. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Ahí está la autoridad. La presencia del Espíritu Santo en la vida de los discípulos los iba a impulsar a predicar el Evangelio. Es necesario, hermanos. Si no ha sido lleno del Espíritu Santo, es necesario para ir y hacer la obra que el Señor nos llamó. Juan 20, 19 al 22 dijo: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús. Estaban encerrados hasta pusieron trancas, ¿no? Dice: y puesto en medio Jesús, hermano, todo estaba cerrado. ¿Cómo entró Jesús? Tiene un cuerpo que puede atravesar ¿qué? Paredes. Wow, y así lo vamos a tener nosotros. Así es que, hermano, no le preocupe que se va desgastando. Ocupe, sí, ocupe, vaya, manténgalo lo más sano que pueda y que puedan los médicos. Gloria a Dios, es parte de nuestra responsabilidad. Tenemos que entregar cuentas de este cuerpo. Pero sepa usted que este cuerpo no va a heredar el reino de los cielos. Y eso es lo que me goza a mí. Ya me cuesta subir escaleras, imagínense, ¿no? O sea, gloria a Dios que este cuerpo no va a heredar el reino de Dios. Habrá uno nuevo y glorificado. Por más lindo que usted lo vea, o por más arrugado que usted lo vea. Ahora, Jesús atraviesa las paredes y les dice, versículo 20, cuando les hubo dicho esto, antes, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Pues sí, hermano, imagínense, ¿y por dónde entró? Un fantasma, decían otros, ¿no? Versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, la paz sea con vosotros, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Si les dijo paz a vosotros por dos ocasiones, es que estaban bastante intranquilos. Dice: como me envió el Padre, así también yo ¿qué? Yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Sabe qué pasó ahí? El nuevo nacimiento. El sello de Dios se puso ahí como el Espíritu Santo, y luego 10 días después, en el Pentecostés, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Cuando usted es salvado por Cristo, recibe el Espíritu Santo y viene como un sello a su vida. Pero tiene que pasar el ser bautizado con el Espíritu Santo. Muchas personas han creído en Cristo, tienen el Espíritu Santo, los ha sellado, son pertenencia de Dios, pero no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Y es necesario.
¿Y cómo pasa eso? Lea Hechos 2 y ahí se va a dar cuenta cómo pasó con ellos. Lea todo Hechos y se va a dar cuenta cómo a través de los años siguieron siendo llenos, bautizados con el Espíritu. No es el bautismo en agua, es el bautismo en el Espíritu Santo. Ok, y le vamos a dejar ahí. Amados en el Señor, los propósitos de Dios, cuando Él nos salvó, como lo hemos visto hasta aquí, 3 dimensiones. La primera, que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál fue la segunda? ¿Mande? Expresar en el cuerpo a Cristo, que fuimos integrados en una iglesia. No somos solitarios. Y tercera dimensión de ese gran propósito, anunciar el Evangelio a toda criatura. Si estamos entendiendo el propósito, hermanos, ¿qué espera Dios? Porque ni siquiera yo a veces quisiera ser idealista y decir, Señor, ahora todos, después de que predique yo esto, ahora todos van a predicar. Yo creo que sería un idealista. Dios conoce los anhelos de mi corazón. Yo conozco a la mayoría de ustedes. Y sé que aunque escuchen esta predicación, no van a predicar. O sea, lo sé. Que no va a pasar en todos. Pero sé que los que recibieron la palabra y la van a obedecer, lo van a hacer. Amén. Y lo sé. Porque si no, ¿para qué hablamos? ¿Para qué decimos? Pero la responsabilidad no recae solo en mí, que lo estoy compartiendo, sino en cada uno de los que lo están oyendo. Y es un reto, hermanos. Esto no es para los equipos de evangelismo que van a hospitales o que van a la colonia Marta. Es para todos nosotros. Y si usted no lo cree, es porque todavía hay incredulidad en su corazón de quién es Jesús. No ha sabido quién es Jesús. Necesita conocer al Señor. Y va a empezar a fluir de una manera natural. Va a empezar a ser discípulos. No solo invitará a personas, les compartirá el Evangelio, los enseñará a obedecer. Hermanos, ¿qué es lo que cuesta más de ser padres? Enseñar a los hijos a obedecer. ¿Qué es lo que el Señor nos lleva a hacer con los discípulos? Enseñarles a qué, a que obedezcan. Y en el caminar unos, vuelvo a expresar esto, a veces se resisten como gatos cuando los van a bañar. A veces resisten, no quieren ser formados. Hay cosas que necesitan ser formadas. Y los formadores somos colaboradores, formadores en el Señor, todos nosotros, todos los que hemos sido llamados a esto. Entonces, tienes títulos de nobleza. ¿Para qué? Para anunciar. Tienes títulos de nobleza para llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacemos ante esto, hermano? ¿Nos ponemos a orar o qué hacemos? Por lo regular siempre las predicaciones las termino con una que, hermano, ya vamos a orar porque ya se acabó. Y luego, ahora, si esta oración te hace comprometerte con el Señor y decirle, Señor, ya entendí para qué me salvaste, para ser conformado a la imagen de Cristo Jesús, para ser integrado a una iglesia, y a veces no valoramos la iglesia, y también para predicar el Evangelio. Quiero comprometerme contigo. ¿Hay alguien aquí que quiera hacerlo? Juntos voy a apoyarle a orar, pero si no, solo quiero dejar la palabra. ¿Habrá alguien que quiera orar comprometiéndose con el Señor o reafirmando su compromiso con Dios? 2, 3, gloria a Dios, con esos 2, 3. Vuelvo y le digo, no soy idealista, pero si el Señor lo está confrontando, es necesario
orar primero en arrepentimiento, porque muy posiblemente usted ya lo sabía y no lo está haciendo. Y si no lo estamos haciendo, es necesario arrepentirnos. No hay obediencia. Pero hermano, yo le hablo de las cosas de Dios. No se trata de eso. Se trata de hacer ¿qué? Discípulos. Hacer discípulos. Enseñarles a obedecer. El inicio van a ser señales, milagros, prodigios. Pero lo siguiente será formación, formación, formación. Amén. Y ya cuando lo veas que está aprendiendo a obedecer, ya aprendió a obedecer, hermano, ya aprendió. Gloria a Dios. Suéltalo, ¿por qué? Porque ese ya va a ser ¿qué? Otro discípulo. Amén. Wow. Eso me emociona. Esto me emociona. ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere orar? Es que le echaron agua fría, ¿no? O sea, ¿quién quiere orar? O sea, pero orar delante del Señor, cara a cara, y decirle: Señor, ya sé para qué me salvaste. Cuando menos vi 3 dimensiones hasta ahorita de lo que el pastor nos predicó y me confrontaste. O sea, ya sé para qué me salvaste. Que en la oración, comprometerse y decirle: Señor, me comprometo. ¿Quiere? ¿Alguien quiere? Gloria a Dios, póngase en pie.